Notch tiene un increíblemente poderoso sistema de partículas. Esta es una de nuestras características más populares. Aprenderemos cómo emitir, controlar y renderizar partículas. Veremos cómo crear sistemas de partículas en 3D usando imágenes. Continuamos con nuestros talleres en este capítulo, así que por favor síganme y aprendan sobre la marcha. Hola y bienvenidos al curso esencial de Notch. En este capítulo hablaremos sobre partículas. Pero antes de empezar, asegurémonos que nuestros recursos están listos para que empecemos a trabajar con ellos. Veo que estos dos videos necesitan volver a conectarse, así que voy a proceder a buscar las propiedades de los recursos y los voy a encontrar en mi carpeta de estructura. Creo que ya estamos listos para comenzar. Comenzaré con la primera capa, en blanco. Y vamos a hablar sobre la configuración básica de las partículas. La configuración básica de partículas consiste en 4 nodos. Primero necesitamos la raíz o root, y como pueden notar hay bastantes de dónde escoger. En este caso vamos por la partícula raíz o root. Vamos a conectar eso con la raíz de la escena. Particle root será responsable de la renderización básica de las partículas. Así que básicamente aquí podemos establecer la tolerancia de las partículas y el despliegue y las emisiones. Piensen en esto como un puerto. Todo lo relacionado con partículas será codificado con el color naranja y está relacionado entre ellos. Está conectado con esta raíz. Así que el siguiente paso sería adicionar algún tipo de emisor. Y de nuevo escribo emitter. Veré que hay bastantes de dónde escoger. El que queremos ahora es un emisor primitivo y un renderizador. Así es que de todas las opciones que tenemos aquí, voy a tomar un renderizador de punto. Si presiono la barra espaciadora, voy a ver que ya está funcionando. Enfoquémonos en estos dos nodos y hablemos sobre sus propiedades y variables. El emisor primitivo, o de hecho cualquier emisor, es responsable de definir cómo la figura de emisión se va a ver. En este caso es una esfera. Podemos de hecho cambiarlo a una caja, y si presiono la barra espaciadora, nuevamente veo que repentinamente nuestro sistema de partículas se convierte en una caja. Tenemos bastantes opciones más, pero creo que me voy a quedar con la esfera que viene por default. Por cierto, si quieres reiniciar, lo único que tienes que hacer es presionar Home. O si estás usando una laptop, presiona Fn y la flecha de retorno. Puedes de hecho hacerlo con la UI de Notch. Solo presiona el primer botón, este de aquí. Bien, no solo establece el tipo de emisor, también establece la vida de la partícula. Por default está en 5 segundos, y vamos a regresar a cambiar esto mientras progresamos. Y podemos establecer el número de partículas también. El estado por defecto es 30.000. Y voy a llamar tu atención para que veas que también está el número de partículas en el root. Así es que, ¿por qué tenemos dos lugares donde contamos partículas? Para un emisor primitivo de partículas o cualquier emisor de partículas, estableces el número de partículas que quieres emitir. Por ejemplo, 20.999. Y en el menú de raíz de partículas, Particle Root, estableces el número aproximado de partículas que vas a estar utilizando, y entonces el sistema asigna los recursos de tu computadora que necesita para que esto suceda. Así que de nuevo, aquí se coloca el número de partículas y el poder de cómputo. Y aquí se establecen el número específico de partículas que quieres ver en la pantalla. Estos dos ajustes van a empezar a tener más sentido mientras progresamos. Y vamos a estar hablando de ellos cuando veamos cómo optimizar tu sistema de partículas. Con esto dicho, he dejado mi número de partículas en 64.000, lo cual es el estado por defecto. Voy a traer este siguiente conteo de partículas también. Así que solo voy a usar este botón de reseteo para poner la propiedad en el estado original. Ahora sabemos un poco más de la raíz de las partículas y el emisor primitivo. Hablemos un poco del renderizado de puntos. Si acerco la pantalla un poco, veo que todas mis partículas son pequeños cuadros. Podemos cambiar una textura o forma de partícula al traer unos sprites de nuestros recursos o construyendo nuestros propios recursos. Podemos utilizar los generadores para construir los sprites. Por ejemplo, puedo tomar un generador de estrella y conectarlo a la primera fuente del renderer, y repentinamente todas mis partículas están en forma de estrella. Creo que la mejor opción es construir una partícula redonda. Así que vamos al gradiente y vamos a conectarlo a la misma fuente de alimentación. Veo que trabaja. Grandioso. Voy a presionar el previsualizador para verlo mejor y darle forma. Quiero que el modo sea radial y quiero incrementar el rango interno. Ahí está. Ahora tenemos un círculo. Quizás debería ser un poco más chico.
Punto 9 en las tres propiedades de escala. Bien, ahí estamos. Tenemos un sprite circular que es grandioso. Podrías importar los tuyos propios. Sugiero que traigas tus archivos PNG o DDS, pero en la mayoría de los casos podrás construir un sprite desde el generador. Bien, hablemos de un par de propiedades más en el renderizado de punto. En este caso está establecido en modo de mezclador lineal. Siempre lo podemos poner en aditivo o cualquier otro, pero creo que me voy a quedar con el básico, que es el lineal. Un ajuste importante aquí sería el tamaño de la aleatoriedad. Mientras incrementa el tamaño de aleatoriedad, el ajuste se ve un poco más dinámico. Noten lo que sucede cuando incremento el tamaño de la aleatoriedad por arriba del valor numérico de 1. Repentinamente vemos menos partículas en la pantalla. Así que las partículas más pequeñas son tan chiquitas que ni siquiera se renderían en la pantalla, pero nos sigue cobrando el sistema por el número de partículas que he asignado en los valores del emisor primitivo. Definitivamente no vemos 30.000 partículas aquí, pero sí hemos pagado el precio por las 30.000 partículas. Así que el consejo aquí es nunca exceder el ajuste de punto 9, por ejemplo. Tan pronto pasas del 1, estás pagando por partículas que no ves en la pantalla. Así es que, por favor, siempre mantengan este parámetro por debajo de 1 o punto 9. Bien, tenemos partículas y se están generando en esta esfera. Tienen un sprite circular, pero no tienen movimiento ni animación por sí solas. Ataquemos esto con un cuarto nodo. Un nodo necesario, aquí podemos escoger entre varios. Encontremos un affector. El affector define cómo se animan las partículas. ¿Qué es lo que hacen? Creo que voy a comenzar con un turbulence. Lo voy a conectar a la raíz de las partículas y tan pronto como lo hago, veo que mis partículas empezaron a cobrar vida. Creo que voy a aumentar la velocidad y quiero que se distribuyan un poco más lejos y un poco más rápido. Esto ya es algo más excitante, pero creo que podríamos mover los ajustes un poco más para ir más lejos y añadir algo de sombras. Propongo que utilicemos un Live Color Shading. Live Color Shading consiste en un gradiente de 4 colores. Y estos 4 colores aparecen en el sistema de partículas a lo largo de la vida de la partícula, así como del nacimiento a su muerte. Agreguemos un tipo de gradiente. Algo así. O así. Por ahí vamos. Así que repentinamente tenemos partículas sombreadas que tienen un comportamiento y una forma específica. No estamos limitados a usar un tipo de rendering para un sistema de partículas. Podemos utilizar varios y si revisamos la lista hay muchas opciones. Tenemos affectors y si vamos a renderizados, también tenemos varios renders. Con esto dicho, voy a tomar el render de conexión geométrica y lo voy a conectar a la raíz de las partículas. Tan pronto hago esto, puedo notar que mi sistema tiene pequeños triángulos, que no es necesariamente la cosa que yo quería que sucediera. Así que voy a la conexión geométrica del rendering y quito los triángulos, para que expanda el segmento de líneas y habilito las líneas. Quizás podrían ser menos intrusivas si incremento el alfa a punto 3. Parece ser un buen ajuste. Voy a usar colores de vértices, porque quiero que siga los colores que le da el Live Color Shading. Bien, parece que nuestro render de punto es un poco difícil de leer. Así que voy a aumentar el tamaño de las partículas a 3. Uf, eso es demasiado. 2 probablemente es mucho mejor. Un ajuste que no he mencionado en los renders de puntos y que puede ser muy útil es el Motion Blur. Le ponemos un poco de Motion Blur y ahí está. Bueno, seamos un poco más generosos. Agreguemos repentinamente. Esto se ve más dinámico. Agreguemos un comportamiento adicional. Curl Noise. Curl Noise es esencialmente muy similar al Turbulence. Solo agreguémoslo para aumentar la velocidad de simulación de fluido a punto 2.
Le voy a poner muchos curls y le voy a poner un gran ruido a 150. Está funcionando. No se ve bonito, pero sí está funcionando. El tamaño del ruido puede ser más chico, punto 2. Me gusta más ahí. Esto se ve un poco mejor. Un poco más interesante. Ahora utilizamos dos renderizados y dos affectors, aunque solo tenemos un emisor primitivo. En realidad podemos tener varios emisores. Solo voy a tomar uno nuevo. Escribo primitivo, ahí está, emisor primitivo, lo voy a jalar un poco a un lado y tecleo la barra espaciadora para renderizar. Ahora tenemos dos, pero se ven y se comportan exactamente igual. Espaciémoslos un poco más para que se vean mejor. Podemos atacar cómo se comportan y cómo se ven de formas separadas. No tenemos que conectar los affectors y los renders a la raíz, los podemos conectar a los emisores también. Les voy a explicar por qué querrían conectar renderizadores y afectadores a los emisores directamente en un segundo. Pongamos las vistas y comportamientos. Primero creo que le voy a dar al render de conexión geométrico. Y le voy a dar el render de puntos al segundo. Ahora, uno de los emisores se expresa con líneas y el otro con puntos. Repentinamente comienzan a verse ligeramente distintos. De hecho, si tomamos el shading y lo agregamos a uno de ellos y agregamos todo igual, pero le ponemos otro tipo de gradiente, empezarán a verse razonablemente diferentes. Ahora sí se ven diferentes, pero se comportan muy parecido. Así que voy a dividir los affectors. También la turbulencia. Va para el primero y el cool noise para el segundo. Así es que dije que iba a explicar por qué es funcional que se conecten renders y affectors a emisores específicos. Puedo demostrar eso. Voy a tomar el cool noise y voy a hacer un ruido más pequeño. Digamos 2. Es quizás muy pequeño, tal vez algo así como 3.5. Noten su posición cuando está conectado al emisor primitivo. Y noten cómo cambia su posición cuando lo conecto a la raíz de las partículas. Repentinamente saltó al centro. Voy a presionar Alt G para que veamos la retícula. Y ahora brincamos al espacio y repentinamente si conectas el affector específico a un emisor, la localización del emisor se convierte en la posición central del emisor también. Así que si están trabajando con disposiciones interactivas donde hay una persecución como pistas o captaciones de movimiento o algo así, incluso si están utilizando Windows Touch, probablemente quieras conectar todo al emisor primitivo, para que mientras muevas el emisor expones ese parámetro controlado por otro sistema. Todos los affectors siguen y tienen el mismo tipo de movimiento. Todo lo que esté conectado específicamente al emisor heredan sus ubicaciones y rotaciones. Bien, creo que haré esto un poco más legible. Creo que es difícil de entender lo que está sucediendo cuando las líneas se están cruzando y sobreponiéndose. Bien, hablemos sobre consejos útiles. En este caso tenemos dos emisores. Ambos están emitiendo 30.000 partículas en la raíz de partículas. Tenemos 64.000 partículas, pero miren lo que sucede si reduzco el número de partículas aquí en la raíz. Uno de los sistemas de partículas tiene menos que dar. Una tiene 30.000 y la otra tiene solo unos cuantos miles. Cuando están construyendo sus sistemas y si están utilizando emisores o si suben el número de emisores o si suben el número de partículas en un emisor de partículas a un número más grande que el que da por defecto en la raíz de las partículas, siempre asegúrense de aumentar esos números. Si son 30.000 aquí, 30.000 acá.
Definitivamente necesito 64.000 para tener un número igual de partículas en ambos casos. Aquí es donde permitimos el número de partículas y aquí es donde ponemos el número exacto de partículas que queremos utilizar en pantalla. Trucos y consejos prácticos. Si quieres utilizar algún tipo de efecto de postproducción, muy probablemente ya tienes tu mirada puesta en el brillo porque los sistemas de partículas tienen que brillar. Eso es de ley. Añades el brillo y todo está funcionando bien. Solo tienes que añadir algo como forma 3D y la forma 3D también está brillando. Pero ¿qué sucede si quieres que la forma 3D no se vea afectada por el brillo y que sean solo las partículas las que están brillando? Puedes hacer eso con un Render Layer Node. Así es que cualquier cosa que esté conectada por medio del Render Layer tiene una pista distinta en el render. Voy a desconectar el brillo y voy a desconectar el sistema de la raíz. Voy a conectar el render layer y de ahí voy a conectar la raíz de las partículas. Ahí está. Ahora puedo conectar el brillo a la capa de rendereo también. Y repentinamente solo las partículas son las que tienen el efecto de brillo porque los separamos con un render layer. No hay un límite de render layers que puedas ocupar. Solo tienes que estar consciente de que el render layer aumenta los recursos de la GPU, por lo que sugiero que se mantenga el número de render layers a un nivel modesto. De otro modo verás un decremento en el desempeño. Otra cosa que quiero mencionar sobre las capas de rendereo o render layer es el hecho que tiene varios modos de mezclado. En este caso no estoy necesariamente feliz con este modo de mezclado. Creo que quiero otra cosa como mezclado con luminiscencia en alfa. Así que estén conscientes que pueden escoger y seleccionar cualquiera de los modos de mezclado que están aquí disponibles para ti. Mencionaré otro consejo práctico. Por ejemplo, has construido tu sistema de partículas y se ve bastante bien. Tu cliente está bastante contento. Pero en un punto el director de arte de tu cliente viene a ti y te dice, ¿puedes hacer que esto sea 5 veces más lento? Y entonces te estresas y piensas, voy a tener que reducir la velocidad de cada uno de mis efectos y va a cambiar el comportamiento del sistema. Esto no va a funcionar. Bueno, pero no teman. Nuestros desarrolladores nos cuidaron en este aspecto y tenemos un nodo que se llama Time Stretch. Si conecto cualquier cosa a través del Time Stretch, repentinamente tengo un control generalizado del tiempo. Así que si tu cliente te dice quiero que sea más lento, no hay ningún problema. Puedes reducir la velocidad utilizando el nodo de Time Stretch. Creo que voy a dejar que ustedes exploren los diferentes affectors y los diferentes renders, que hay mucho de dónde escoger. Y pienso que deben estar familiarizados con bastantes de ellos para ser honestos. No hay atajos para ver qué hacen y cómo se comportan. Es cuestión de arrastrarlo y conectarlo al emisor de partículas de tu elección o al emisor primitivo de tu elección y ver cómo funciona o qué hace y cómo los puedes utilizar. Genial, nos vemos en el siguiente taller. Bienvenidos al capítulo de partículas. Como ya hemos terminado lo básico, podemos avanzar a algo un poco más emocionante. Voy a llamar su atención a la tercera capa de partículas basados en geometría. Así es que esto es más o menos lo que vamos a construir ahora. Y créanme, no se requieren tantos nodos para llegar a obtener esta vista tan bonita. Vamos a comenzar. Voy a crear una nueva capa y la voy a llamar partículas geométricas. El comienzo será como en los talleres previos. Vamos a necesitar una raíz de partículas y vamos a necesitar algún tipo de emisor. Vamos a ocupar el mismo emisor primitivo. Necesitaremos un renderizador, pero en vez de utilizar uno de puntos o geométricos, vamos a utilizar un trail renderer. Ahora pongan atención. No tomen el emisor, tomen el renderer. Son muy similares, pero llevan a cabo trabajos muy distintos. Tenemos 3 nodos principales en la escena. Vamos a empezar a animar. Empecé el playback, pero no está pasando nada. Hay una buena razón para esto. El Trail Renderer no dibuja caminos a menos que vea algún tipo de trayectoria de movimiento.
nos la dará cualquiera y todos los affectors. Así es que para que esto funcione, necesitamos algún tipo de affector. Creo que el primero que utilizaremos será el Curl Noise Fluid Affector. Ahí está. Tan pronto lo agregamos, vemos la trayectoria. Hagamos unos cambios al affector. No necesitamos tanta velocidad. Coloquemos .17 en el valor de la velocidad. Vamos a poner un número exorbitante, como 300. Está funcionando, pero no se ve muy bien. Arreglemos esto. Si reducimos el ruido a algo razonablemente pequeño, esto comenzará a verse mejor. Ahí estamos, mucho mejor. De hecho, podemos agregar un affector más para hacer esto un poco más emocionante. ¿Qué tal algo de turbulencia? Ya estamos familiarizados con ambos. Affector de turbulencia. Lo voy a conectar a la raíz de las partículas y cambiemos algunos valores aquí también. La velocidad puede ser mayor. 13.5 el radio, sin embargo puede ser más pequeño. Sí, creo que lo dejaré así. Para ser honestos, pienso que tenemos demasiadas partículas en esta escena. Vamos a convertir todo esto a geometría. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que estamos utilizando menos partículas en el emisor de partículas. Tenemos una propiedad de conteo máximo de partículas. Voy a bajar esto hasta algo así como 8000. Se ve más razonable, algo más aterrizado. Bien, tenemos un comportamiento, un renderizador, un emisor, y en el emisor podemos extender la vida de las partículas a 8, para que tarden más en nacer y se queden en la pantalla un poco más de tiempo. ¿Cómo traducimos todo esto a la geometría? En el renderizador de trayectoria tenemos una propiedad llamada tipo primitivo. En defecto son líneas gruesas. Vamos a cambiarlas por geometría extruida. Tan pronto como cambiamos la geometría extruida, tenemos un objeto 3D disponible. Repentinamente todas estas líneas están en 3D. Grandioso, pero hay un problema. Es difícil de leerlo, porque hay una iluminación súper plana. Tenemos que hacer unos cambios. Tenemos que añadir una iluminación. Voy a intentar con un skylight. Antes de conectarlo a la raíz, tengo que asegurarme de que nada sea muy caro para mi GPU. Voy a reducir el número de samplers hasta algo más apropiado, 50 o 20. En realidad ahora ya puedo conectarlo a la raíz. Lo conecté a la raíz, pero el nodo aún está en rojo. Y hay una buena razón para ello. Tengo que habilitar el Refed Rendering para que la computadora sepa y Notch sepa que tiene que mejorar su juego y hacer cálculos extra. Voy a habilitar el rango dinámico también y voy a previsualizar cómo se ven las cosas. Ahora voy a pasar a algo más emocionante. En el skylight seleccionaremos omnidireccional para que la luz se vea mejor. Lo que debemos de hacer en el trail rendering es hacer las líneas más gruesas. El grosor de las líneas lo voy a colocar en 2. Mejor en 3. Y voy a reducir la vida de las partículas. No creo que una vida de 8 segundos sea buena idea. Bajémoslo a 4. Creo que esto definitivamente funciona. De regreso en el trail rendering, ¿podemos utilizar 4 en el grosor de la línea? Creo que sí, se ve bastante bien. Expandamos un poco la luz. Tenemos un skylight. ¿Por qué no agregamos un mapa ambiental? Y usamos eso. Iré a mis recursos al folder de HDR y escogeré uno de los HDRI disponibles. Quizás un pasaje de luz funcionaría bien. Ahora tenemos una imagen HDRI. Podemos usar eso en el nodo del ambiente. Así que lo conectaré a la raíz y voy a conectar el habilitador de video o video loader.
y voy a alimentar este mapa ambiental en el Skylight. Y repentinamente estos dos están funcionando juntos. No creo que esté teniendo el mejor desempeño posible. Siento que mi máquina no está teniendo el mejor desempeño. Hay una buena razón por la cual está teniendo un bajo rendimiento. Tengo mi índice en este archivo, así que si lo presiono, pueden observar que mi mínimo y mi máximo están en 25. Colocaré 0 en mínimo y 999 en máximo. Veamos el rendimiento. No es grandioso. No hay muchas partículas, pero el desempeño es pobre. Recordarán que mencioné que es importante mantener en cuenta el número de partículas permitidas y el uso de partículas que en efecto se están utilizando. Si solo estamos dibujando 8000 partículas en la pantalla, no hay necesidad de que tengamos disponibles 64.000 en el sistema. Tan pronto acomodo estos números y comienzo los fotogramas, vemos que mi desempeño mejora significativamente. Sin embargo, las partículas se ven distintas. Las trayectorias son bastante más cortas. Y hay una razón para eso. Dado que tenemos un conteo de fotogramas variable, hay una variable en el largo de las trayectorias. Es por eso que teníamos este ajuste. La propiedad de tiempo está en 25 y por 25 por defecto y cuenta con 25 cuadros por segundo. Lo colocaré, así todas mis trayectorias son significativamente más largas, porque cada trayectoria tiene que contarse como de 25 por 25. Quisiera que esto fuera más grueso para ser honestos. Quizás 6 está mucho mejor. Quizás el emisor primitivo podría ser más pequeño. Hagámoslo. Punto 3 en los 3 ejes. No creo que lo haya hecho mejor. Lo voy a regresar a 1, por 1. Así es que tenemos un poco de iluminación. Aquí expandimos este ajuste. Obviamente tenemos 5 nodos para hacer que funcione este sistema de partículas y un par de nodos para hacer funcionar el sistema de luces. Creo que podemos construir sobre ello y hacer que se vea más interesante. Creo que voy a reducir el brillo en Skylight. Y voy a añadir una luz regular conectada a la raíz. Veo que entra al centro de la gráfica. Y definitivamente quiero que arroje un poco de sombra. ¿Qué dura es esta sombra? Me voy a asegurar que sea un poco más suave. Añadamos un poco de drama. Pongámosla hacia abajo. Démosle un color quizás un poco más cálido. Hagamos una copia de esta luz conectada a la raíz y traigámosla del otro lado, arriba y alrededor. Vamos a rotarla y también sobre su eje hacia abajo. Quizás un poco más arriba y esta va a ser una luz fría. Tenemos un poco de drama en esta escena. ¿Qué más podemos hacer para que sea visualmente atractivo e interesante? Podemos regresar el renderizador de trayectoria o trail renderer y cambiar los ajustes. Aquí debemos ajustar el largo. Debe de ser solo 1. Veamos cómo se ve esto. De hecho, creo que me gusta un poco más. Especialmente si regresara el ajuste en vivo y podemos expandirlo un poco. Estamos hablando de partículas. Literalmente estamos cambiando un ajuste y viendo cómo se comporta en tiempo real, cambiando el ajuste y lo vemos en tiempo real una vez más. Estamos improvisando y podemos verla ante nosotros en la pantalla en vivo. Esto es grandioso. Siento que el ajuste está un poco lento. Hemos hablado sobre el lapso de tiempo o time stretch. Usémoslo para frenar. Hacerlas un poco más suaves y cálidas. Así es que time stretch a partículas. Toquemos el tiempo un poco. Y reiniciemos la reproducción. Mucho mejor.
En el emisor primitivo tenemos una vida de 6, y si la tuviéramos más corta, 2 segundos funcionan muy bien. Este es el punto justo. Hagamos un par de cosas más. Creo que sería muy bonito tener una cámara aquí. Mientras conecto la cámara a la raíz de la escena, veo que entra el centro de la gráfica. Voy a mover su eje hacia atrás un poco. De hecho, voy a utilizar esta opción que se llama opciones de cámara establecidas. Solo voy a encontrar una posición que me guste. Voy a hacer clic en cámara, opciones de cámara, establecido a vista actual. Si le pongo 0, estoy viendo a través de la cámara las partículas que acabo de construir. Ahora están un poco más gruesas. Vamos a colocarlas en 4. Quisiera que la cámara estuviera girando alrededor de este ajuste. Así es que, como en el capítulo de modificadores, construiremos un estabilizador. Haremos justamente eso aquí. Tomemos un null, reconectemos la cámara a través del null y ahora podemos girar este ajuste con un modificador continuo. Tomo el modificador continuo y lo conecto al encabezado de la propiedad de rotación. Está un poco lento. Subamos los números. ¿Qué tal 20? Hagamos un poco de limpieza. Pongamos todas las notas de iluminación aquí a un lado. Y dejemos un espacio para la cámara en la parte de abajo. ¿Qué más podemos hacer? Intentemos con un rayo de dispersión de luz. No hemos usado este nodo todavía. Es un nodo muy bonito que nos ayuda a construir fondos un poco más dinámicos, porque en este caso es tan solo negro y no nos gusta solo negro. Entra como una esfera de luz. Voy a reducir el brillo, pero no respeta la geometría. Así es que podemos habilitar la prueba de profundidad. Mientras hacemos eso, comenzará a respetar la geometría que está enfrente de ella. Mantengámosla en el centro. Hagámosla azul. Un poco más oscura. Esto empieza a verse algo mejor. Hemos discutido previamente. Podemos utilizar varios renderers. Así es que ¿por qué no traemos la conexión del renderer geométrico? Me gustan las líneas. No necesariamente me gustan los triángulos. Obviamente pueden conservarlos si esa es su elección. Mi preferencia es quitar los triángulos y regresar las líneas. Esas líneas están un poco gruesas. Reducimos el alfa y ya no van a ser tan gruesas. Quiero que estas trayectorias tengan algún tipo de color. En este caso, en vez de usar un iluminador de color en vivo, voy a utilizar una rampa de color. Voy a conectar esta rampa de color al control de color del primitivo. Ahora estos dos nodos pueden trabajar juntos y controlar el color. Quizás uno deba ser naranja y el otro puede ser quizás magenta. En el emisor tenemos una parrilla de control completa para los colores. Podemos escoger el control de entrada, podemos escoger el color de entrada o tiempo de emisión. Creo que utilizaré el tiempo de emisión. ¿Cómo se verá en un color aleatorio? Sí, mantengamos el color aleatorio. Ahora si regreso al render del conector geométrico y selecciono utilizar los colores del vórtice, ¿cómo coloreamos el emisor? Puedes simplemente encenderlo y va a funcionar, utilizando los colores del vórtex. Quizás deberíamos agregar un renderizador de punto a este ajuste. Conectándolo a la raíz. Bien, como un cuadrado aquí. Hagamos las partículas un poco más grandes. Está dibujando estos cuadrados en cada una de las partículas que están disponibles. Todas las 8000. Voy por el ajuste llamado usar artículo. Voy por este ajuste. Aquí está la cantidad de uso de partículas. Hay que bajar el uso de ellas para que nada más sean como 1000. Incluso podemos usar menos.
Hagamos que estos cuadrados sean círculos. Tomemos el gradiente. Ya sabemos qué hacer con el gradiente. Lo vamos a conectar a la primera entrada. Lo vamos a hacer radial e incrementar el rango interno. ¿Podrían las partículas ser más grandes? Absolutamente sí. ¿Podrían estar en tamaño aleatorio? Seguro. ¿Deben de exceder el valor de 1? Absolutamente no. Como hemos discutido, esto eliminaría a las partículas más pequeñas de la pantalla y nos los cobraría con las cosas que no vemos. ¿Debemos cambiar el modo de mezclado? No supongo que debamos usar lineal, pero debemos añadir un desenfoque de movimiento. Quizás es más difícil ver el desenfoque de movimiento cuando va demasiado lento. Así que deberíamos de ponerle 5. Está ligeramente más interesante. Estos conectores de trayectoria geométricos pueden ser más gruesos. Entonces no creo que el ajuste de líneas de alfa haga alguna diferencia. Creo que escogeré líneas gruesas. Y ahora tengo un ajuste que puedo utilizar con el ancho. Hagámoslo un poco más ancho, solo un poco. Así es que, ¿por qué no tenemos este recurso que utilizamos antes? 06 ring 1.png. ¿Y por qué no lo conectamos a la cámara? Para que se vea más rudo o amarrado. Aparece el plano de la imagen y tenemos que mandarlo atrás o adelante. Porque está viendo hacia donde está la cámara justamente. Así es que lo arrastro para atrás, ahora lo vemos en la pantalla, y traeremos este más cerca de nosotros. Ahí está, un poco más grande. Estorba mucho. Así es que vamos a reducir el alfa un poco. ¿Podemos cambiar el color? Podríamos. ¿Pero tenemos que hacerlo? Absolutamente no. Funciona ya como está. ¿Qué tal unos efectos de postproducción? Glow o brillo mandatorio. Es un poco fuerte. Entonces aumentemos el límite. Quizás reducir la suavidad. Vamos a quitar la escala de desenfoque de intensidad. No queremos mucho de esto. Mantengámoslo en un ajuste modesto de 0.2. Añadió un toque extra, un brillo extra, que es exactamente lo que esperábamos. ¿Los colores podrían ser más bonitos? ¿Algo más emocionante? ¿Y si fueran amarillo y rojo se verían mejor? ¿Funcionaría? ¿Y si de hecho hubieran 3 colores? Eso podría ser un poco más divertido. Ya sé, es nuestro ambiente, pero da una sombra muy específica de azul. Así es que si ahora regreso a mis recursos disponibles y traigo todos los HDRI, ¿por qué no? Voy a recorrerlos todos para encontrar algo que ojalá quede mejor con esto. Y de hecho puedo traer unas tablas de búsqueda de color, Color LUTs, porque aquí tenemos algunos disponibles en nuestros recursos. Genial, esto se ve mejor. De hecho, puedo importar unas y conectarlas a la cámara disponible, a través de ellas para localizar la que se ve mejor. Me voy a quedar con esta. No tiene que ser tan poderosas. Quizás un 0.5. Creo que ya estamos llegando. Creo que ya están entendiendo la idea de lo que estoy haciendo aquí. Los puedo dejar hacer algo con esto. Y estoy seguro que van a obtener algo muy padre. Respetaría la naturaleza de 16:9 del video, pero el primer cuadro se mantendría como cuadrado.
dado que Notch tiene que tomar un cuadro para saber qué tan ancho o grande debería ser. Así que si quisieras renderear esto a un video o si lo reprodujeras en otro sistema, el primer cuadro siempre sería un cuadrado. Y esto podría ser un problema. Por lo que sugiero que en vez de utilizar la propiedad de aquí, vamos a poner el ajuste en 16 por 9. ¿Podemos darle forma a nuestra detección de orillas? ¿Puede ser más ancho? ¿Deberíamos utilizar otro modo? Quizás sí. Con suficiente ritmo, creo que lo voy a dejar así. ¿Qué más podemos hacer? Hemos hablado sobre el flujo de trabajo matemático. Podemos ponerlo aquí al frente y utilizar ruido fractal para revelar partes del ajuste. De hecho, voy a construir eso. Y voy a hacer una copia del plano de la imagen donde pretendo utilizar los mismos ajustes. Voy a necesitar nuevamente un video null. Lo voy a conectar y voy a buscar el ruido fractal. Y lo voy a conectar a la segunda entrada del alfa. Ya estoy viendo que está funcionando y está haciendo exactamente lo que quería. Así que voy a ajustarlo a 1920 por 1080. Quiero un poco más de ganancia. Este es el ajuste correcto. Los elementos son un poco pequeños. Pueden ser manchas más grandes, algo así como .3. Vemos un poco de partículas en el fondo y vemos una imagen nítida en el frente. Creo que voy a cambiar la detección de orillas de regreso a simples. Me gustan las cosas simples. Un poco de color, tal vez rojo, definitivamente no el rojo, azul, vamos a aumentar un color neutral. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos todas estas luces que trajimos para el taller previo. Las voy a conectar a la raíz porque quiero que afecte el ajuste global. Voy a seleccionar la que se vea mejor. Voy a escoger la vista de pintura y reducirla un poco. Añadamos más efectos aquí. Podríamos añadir diferencia de cuadros para la reproducción frontal de la imagen. Veamos cómo se ve. Esto puede tener 25 cuadros y un modo diferente de mezclado. Sí, el verde se ve bastante bien. Este video null puede tener algo más de contraste. Así que le pondremos más corrección. Y agreguemos más contraste. ¿Qué tal si intentáramos algo más extravagante? Precolorear. No hemos utilizado este efecto de postproducción todavía, y les voy a mostrar cómo utilizarlo. No hace mucho tiempo y requiere de una imagen fuente. Hay dos formas de hacerlo. Podemos fijarlo a través de la imagen. Hace algo raro y mágico. Hace referencia a la imagen, o bien podemos utilizar una rampa de color y entonces vamos a poder decidir qué colores utilizar. Quizás estamos construyendo una escena alienígena donde todo se ve en colores infrarrojos. ¿Qué tal si escogemos el modo de mezclado y lo volvemos a colorear? Esto fue absolutamente una mala idea. Lo voy a borrar, pero es bueno para que vean cómo funciona esto. Creo que este es un buen punto de comienzo, para que ustedes construyan algo por su propia cuenta.
Obviamente pueden agregar más renderizadores, pueden agregar más afectadores. En este caso, solo estamos usando el Killbox, por lo que no hay afectadores en muchas regiones. Y pueden agregar varios emisores de imágenes, y los pueden conectar al segundo emisor de imagen si lo desean. No lo sé, pero este es más o menos el flujo de trabajo, y estoy esperando a ver qué cosas interesantes se les pueden ocurrir a ustedes para construir.